capítulo 8, versículo 12 al 16, y dice la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Bien, ustedes están viendo la diapositiva. La serie que iniciamos es el título, La mortificación del pecado. Y podemos ver allí, hermanos, que se nos dice, porque si vivís conforme a la carne, versículo 13, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El apóstol nos está hablando aquí que podemos vivir, hermanos, que para vivir necesitamos por el Espíritu Santo de Dios hacer morir las obras de la carne. Así que se nos está haciendo un llamado, una exhortación a que mortifiquemos el pecado, que matemos el pecado, que lo hagamos morir cada día en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y esta enseñanza es muy importante porque ella nos da elementos bíblicos que nos van a ayudar cada día en esa lucha, en ese combate, hermanos. Y en esta introducción yo quiero que ustedes puedan tener bien claro estas circunstancias. Como introducción general, hermanos, la mortificación del pecado no es un requisito para ser salvo, sino la evidencia ineludible de alguien, hermano, o de quien ya vive por el Espíritu. Así que quien ya vive por el Espíritu de Dios, ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, esta persona va a luchar cada día con el pecado. Ya vamos a ver algunos aspectos. Así que la meta fundamental de esta enseñanza de la mortificación del pecado es guiar a los creyentes a destruir activamente el poder del pecado que habita en ellos, mediante el Espíritu Santo, para vivir en la plenitud de la vida espiritual que Cristo ha comprado para ellos. Y leemos Primera de Pedro 1:16, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que el llamado que nos hace el Señor es a vivir una vida continua de santidad. Así que el creyente debe vivir una vida de santidad continua, hermanos, declarada en la palabra del Señor. Ahora, algo muy importante, hermanos, y es ¿por qué hablar del pecado? Hermanos, porque nosotros no podemos vencer lo que no se entiende. Y es importante entender el pecado para luchar contra él. Porque la vida cristiana es una guerra espiritual real, hermanos. Cada uno de nosotros debe tener claro que en su vida todos los días va a lidiar con una realidad. ¿Y cuál es esa realidad, hermanos? La batalla contra el pecado. Porque en la vida cristiana la santidad no es una opción, hermanos. La santidad no es opcional. Es la evidencia de la vida en el Espíritu. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, os ruego que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Primero de Pedro, vamos a ir allá, Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y miremos esta realidad. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra
el alma. Así que, hermanos, hay una realidad, hay una batalla allí, hermanos. Recuerden que batalla contra el alma. Hay deseos que van a batallar contra el alma, pero el apóstol dice, ustedes deben abstenerse, y Pablo nos está diciendo, por el Espíritu haréis morir. Así que es por medio del Espíritu Santo. Recuerden que sin santidad nadie verá al Señor. Así que, hermanos, entonces miramos como introducción general que la mortificación del pecado, hermanos, es una evidencia de quien ya vive por el Espíritu, quien vive en esta guerra, hermanos. Y la enseñanza, o sea, la enseñanza central, o sea, lo que nos quiere decir esta o meta que debemos alcanzar a través de esta enseñanza es que, hermanos, los creyentes debemos cada día vivir activamente peleando esta batalla contra el pecado mediante el Espíritu Santo para vivir en esa plenitud espiritual de la que Cristo nos compró. Debemos entender por qué hablamos del pecado. Porque nosotros no podemos luchar contra lo que no conocemos o lo que no entendemos, porque la vida cristiana es una guerra espiritual y porque la santidad no es opcional, sino es una evidencia del Espíritu Santo. Debemos entender por qué hablamos del pecado, porque hay una batalla real, una guerra real, hermanos, presente en la vida de cada uno. Y aunque no tengo aquí el encabezado, le diré que tengo 4 puntos para la introducción. ¿Por qué debemos mortificar el pecado si ya hemos sido justificados? Entonces uno puede hacerse la pregunta, ¿por qué yo tengo que luchar contra el pecado si yo ya fui justificado? Segundo, la justificación versus la santificación. Tercero, ¿qué significa mortificar el pecado? Y cuarto, los propósitos que queremos alcanzar a través de la enseñanza y de la vida. Así que voy a mi primer encabezado, a la pregunta, ¿por qué debemos mortificar el pecado si ya hemos sido justificados? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Bueno, leamos desde el 9 para que tengamos un contexto más amplio de lo que nos dice. Pablo está diciendo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que Pablo nos está diciendo, hermanos, que nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, éramos esta clase de pecadores, pero que ya fuimos lavados y ya fuimos santificados y ya fuimos justificados en el nombre de Cristo y por el Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, entonces, si ya hemos sido santificados, justificados, ¿por qué entonces debemos mortificar el pecado? Porque la pregunta es esa. ¿Por qué debemos luchar contra el pecado? ¿Por qué debemos dar la batalla diaria contra el pecado si ya hemos sido justificados? Hermanos, pues bien, la respuesta es breve, hermanos. El creyente ya ha sido justificado, es verdad. ¿Qué significa eso? Que el creyente ya fue declarado delante de Dios justo. De una vez y para siempre la fe en Cristo. Pero hay una cosa muy importante, y es que cada uno de nosotros, aunque hemos sido justificados, pero aún vivimos en un cuerpo mortal, hermanos, que está en proceso de transformación para ser conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice en Romanos 7:24, leamos.
Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De muerte. Así que Pablo ve allí, hermanos, en la carne, él ve esto, que es un cuerpo de muerte, es un cuerpo de pecado con el cual estamos luchando, y el que nos libra es Cristo. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. Aunque hemos sido regenerados, hemos sido justificados y santificados tanto por Cristo y por el Espíritu Santo, hermanos, hay una realidad presente en nuestras vidas. El pecado es una realidad presente en nuestras vidas. Aún vivimos en este cuerpo que no ha sido glorificado, hermanos. Nuestros corazones han sido transformados, nuestras mentes, pero vivimos en un cuerpo que es polvo y ceniza, que es carne, que Él no entrará al reino de los cielos, que no gusta del reino, sino de las cosas terrenales, porque somos polvo y ceniza, así que Él anhela y desea lo de la tierra. Hermanos, así que el pecado es una realidad presente en nuestras vidas. Quien tiene esta conciencia, quien entiende esta verdad, hermanos, entonces es alguien que está luchando continuamente con él. Ahora bien, ¿por qué entonces? Si miramos entonces que el pecado es una realidad, tenemos que entender entonces que el pecado es nuestro enemigo. Hay que entender esto, que el pecado es nuestro enemigo. Y debemos entonces diagnosticar su severidad, hermanos. El pecado no es un error, es rebelión directa contra Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios, no fue un error que cometieron, fue una rebelión, hermanos. Se rebelaron, fue una oposición contra Dios, contra su verdad. Así que el pecado no es un error, es una rebelión contra Dios, es ofensa directa contra Dios, es raíz de toda corrupción humana. Minimizarlo entonces es fortalecerlo. El salmista, el rey David, en el Salmo 51:4 dice, contra ti, solo he pecado. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es infracción de la ley, es violentar la ley, lo que hizo Adán y Eva, que violaron el mandamiento del Señor. Así que, hermanos, nosotros debemos entender entonces que el pecado es nuestro enemigo y debemos considerar, diagnosticar y revisar la severidad, hermanos, para que nosotros podamos entender y conocer, como les dije al inicio, nosotros no podemos contender o batallar con el pecado si no sabemos qué es el pecado. Así que entonces es una violación directa a la ley de Dios, es una ofensa contra Dios y es la raíz de toda corrupción humana, es rebelión directa contra Dios. Ahora bien, por eso, hermanos, debemos mortificar el pecado, aunque ya hemos sido justificados y santificados, pero vivimos en un cuerpo pecaminoso, hermanos, el cual Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros por el Espíritu. Y Pedro dice, ustedes no le pueden obedecer a vuestras pasiones de la carne. Así que el llamado entonces es a mortificarlo, a batallarlo, a combatirlo, hermanos. Así que esto me lleva entonces a que miremos y entendamos algo muy importante. Podemos decir, bueno, yo ya fui justificado y ya fui santificado. Y quiero que entiendan eso, para que les quede bien claro, hermanos. Entender esto es muy importante. Que quien ha sido redimido, ha nacido de nuevo, es alguien que ya vimos que fuimos justificados y santificados. Ahora bien, quiero que entendamos algo muy importante. Nosotros somos justificados. Y esta justificación es posicional, el hecho de que cuando Cristo nos redime, dice que ahora estamos en Cristo, nuestra nueva posición es que estamos en Cristo Jesús. Y esto es un acto forense legal, donde Dios declara que el pecador, hermanos, al pecador lo declara no culpable y justo.
basado únicamente en la obra de Jesús en la cruz. Así que no depende de nuestras obras, sino de la fe en la obra de Cristo Jesús. Por ejemplo, nosotros leemos que Abraham fue justificado por la fe en Cristo Jesús. Así que nosotros somos justificados delante de Dios. Jesucristo nos justifica, nos declara no culpables y justos por su obra en la cruz, por la fe en esa obra. Así que tengo una justificación. Soy justo posicionalmente. Pero también está la santificación. Pero esta santificación es progresiva. Y es el proceso continuo de transformación interior en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hace cada vez en nosotros y nos libera del poder del pecado en nuestra vida. Así que somos justificados por la fe en la obra de Cristo Jesús. ¿Qué significa esa justificación? Que el Señor me declara inocente, santo, justo delante de Él, como gente que no hubiera cometido pecado jamás. Somos justos. Pero también se nos habla de la santificación. Ahora, la santificación nosotros somos declarados santos y justos por Cristo Jesús, por el hecho de creer en Él, estar en Cristo Jesús de esa manera. Pero hay algo muy importante. Entonces tenemos que hablar de la santificación, hermanos. Pero también en Cristo Jesús somos declarados santos, somos declarados justos. Pero ¿por qué entonces se nos dice, Pablo nos dice y Pedro nos dice que nosotros debemos luchar contra el pecado si ya hemos sido santificados y justificados? Ya le dije, el hecho de que vivamos en un cuerpo como el nuestro, hermanos, es enemigo de Dios. La carne es enemigo del cielo, hermanos. Así que, hermanos, la santificación, hablamos de santificación progresiva. ¿Por qué? En Apocalipsis 22:11 dice, ¿qué se nos dice en Apocalipsis 22:11? El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces podemos ver, hermanos, que nosotros en Cristo Jesús, Él nos justificó y también nos santificó. Pero por cuanto estamos en un cuerpo como de polvo y ceniza de la tierra, en esta carne que no entrará al reino de los cielos y que se opone a las cosas del Espíritu, entonces se nos manda que nosotros debemos cada día luchar. Ahora, la santificación, al estar en Cristo somos declarados santos y justos. Pero el hecho de vivir en un cuerpo como el nuestro, entonces significa que cada día tenemos que santificarnos cada día y practicar la justicia, ¿qué? Todavía. Eso significa entonces que nuestra santificación es como progresiva, que cada día, a la medida que yo voy luchando, mortificando el pecado, cada día somos transformados, santificándonos más, purificándonos más. Así que, hermanos, la conclusión de esto, de la santificación y la justificación, es que la justificación nos libra de la pena del pecado, o sea, la muerte. Al ser justificados, ya no hay pecado que se nos impute, o sea, Dios va a abrir los libros y no hay pecado que nos acuse allí de ninguna manera, o sea, que me libra de la muerte. Pero la santificación nos libra del poder del pecado mientras vivamos. La santificación nos va librando del poder del pecado mientras nosotros vivamos. La justificación me libra del ¿qué? De la muerte, de la pena del pecado de la muerte, y la santificación nos libra del poder del pecado mientras vivimos. Así que necesitamos entonces cada día santificarnos ¿qué? Más. Cada día santificarnos más. Ahora bien, el título de nuestra serie, hermanos, es la mortificación del pecado. Pero ¿qué significa esto de mortificar? Ahora, la mortificación no es
fortificar, o sea, darle fuerza, hacer fuerte el pecado en ninguna manera, sino es todo lo contrario, es darle muerte, resistir y debilitar los deseos de la carne que aún persisten en el creyente. Así que es un llamado a matar el pecado antes que el pecado mate nuestro gozo y testimonio. Eso significa mortificar. Es, hermanos, un llamado a matar el pecado antes que el pecado nos destruya. Ahora bien, quiero que miremos las razones para la lucha diaria contra el pecado. ¿Cuáles son las razones? Bien, algunas razones que son bien importantes. Permanencia, hermanos, porque aunque hemos sido justificados y santificados posicionalmente en Cristo, somos declarados, pero aún estamos en este cuerpo, entonces significa que la naturaleza de la carne, hermanos, aunque somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, todavía habitamos en cuerpos mortales propensos a la tentación. Ahora, si Cristo fue tentado, usted no puede decir, no, yo no voy a ser tentado nunca jamás. O a decir usted, no, yo ya he sido regenerado, yo ya no tengo pecado, como me decía una vez una persona aquí. No es que si nosotros ya fuimos perdonados, regenerados, ya no tenemos pecado. Pero el Señor nos dice por medio de Juan que el que dice que no tiene pecado le hace a Dios ¿qué? Mentiroso. Mentiroso. Así que una de las razones por las cuales nosotros debemos luchar diariamente contra el pecado es porque estamos en este cuerpo, hermanos, mortal que Él es dado a la tentación. Ahora, otra razón es el orden de Dios, es el llamado de Dios. Ahí en el capítulo 8, Romanos 8:13, recordamos lo que leímos ahorita. Nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que lo que está mandando Dios es un mandato explícito, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que la mortificación es la evidencia de la vida espiritual. Mi lucha contra el pecado diario es la evidencia de mi vida espiritual. Una persona que no lidie, que olvide, que ignore que el pecado es real en la vida de él, hermanos, es alguien que está muerto. Pero ¿quién es el que está vivo espiritualmente? Aquel que es consciente de esto, hermanos, que la presencia del pecado es real, hermanos, y que él tiene que cada día batallar por el Espíritu, luchar y matar las obras de la carne. Otra razón para luchar contra el pecado es, hermanos, para crecer a la imagen de Cristo. La mortificación del pecado es necesaria para reflejar el carácter de Jesús y debilitar la carne. Es supremamente importante. Si nosotros anhelamos y deseamos crecer en la gracia del Señor y a la imagen de Cristo, cada día debemos mortificar, cada día debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Y también entender, hermanos, que en la medida que mortificamos el pecado, también, hermanos, cuando una persona no mortifica el pecado, se debilita. O sea, la carne se antepone al espíritu. La Escritura dice que nosotros debemos fortalecernos con poder en el hombre interior. Y ese poder cada día es espiritual. ¿Para qué? Para poder vencer contra los deseos de la carne. Porque hay una lucha, dice allí Gálatas, Pablo en Gálatas, entre el espíritu y la carne. Y los dos están en pelea, en guerra. Así que el que esté más fuerte va a superar al otro y se le va a oponer. Si usted espiritualmente es fuerte, hermanos, pues lógicamente va a mortificar el pecado, la carne. Pero si espiritualmente no es fuerte y más bien la carne le domina y le gana, pues ella se va a oponer al espíritu.
hermanos, y eso es una clara realidad. Así que si mortifico, si yo verdaderamente cada día enfrento el pecado, batallo con él, hermanos, pues, hermano, va a haber una protección espiritual en nosotros. No vamos a perder la paz, ni el consuelo, ni la esperanza, y de otra manera el hombre se vuelve insensible ante Dios, se cauteriza la conciencia. Otra razón, hermanos, la comunión restaurada con Dios. El pecado no batallado, el pecado no mortificado, contrista el Espíritu Santo. Eso dice Efesios 4:30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Así que el pecado contrista. Pero cuando nosotros batallamos, luchamos cada día, hay una comunión restaurada con Dios. Pero también, hermanos, otra razón es que al vivir cada día constante, batallando y mortificando el pecado, pues nos prepara para la eternidad. La santificación es entrenamiento para la gloria venidera. Así que también podía decir muchas otras razones, pero estas son principalmente que debemos tener cada día en la cuenta. Y así como un resumen para tener en nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, es que mortificamos el pecado todos los días, no para salvarnos, porque esto ya lo hizo Cristo. Es algo que nosotros debemos tener claro. Nosotros no mortificamos, no tenemos guerra contra el pecado. No es para ser salvos, hermanos, porque Cristo ya que dice que ya nos justificó y ya nos santificó, sino porque ya hemos sido salvos, es que deseamos vivir una vida de libertad y santidad a la que fuimos llamados. Así es que cada regenerado, cada hombre y mujer convertida sabe que tiene esa lucha y que su deseo es cada día pelear y mortificar el pecado, porque ya ha sido regenerado y ha sido salvado, y su deseo es vivir entonces conforme a la voluntad de Dios en santidad y en justicia. Ahora miremos también los propósitos. ¿Qué buscamos, hermanos? ¿Qué propósitos buscamos con esta enseñanza? Primero, establecer la mortificación como deber ineludible del creyente. Debemos hacer de la mortificación del pecado nuestra diaria ocupación. Todos los días de nuestra vida, hermanos, debemos hacer nuestra diaria ocupación, pues sabemos que la justificación no elimina la obligación de luchar contra el pecado, ya lo vimos. Y la santificación no es un proceso, es un proceso activo, no es pasivo. La santificación todos los días nos santificamos más, ya vimos en Apocalipsis. Y también recordar que ningún creyente está exento de esta batalla mientras esté en este cuerpo. Por muy santo que sea, él no está exento de esta batalla. Mientras viva en este cuerpo, hermanos, no estamos exentos. Así que debemos establecer la mortificación contra el pecado como algo ineludible, como parte de nuestra ocupación diaria. No obstante, el apóstol dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y ¿qué? Y con temblor, santificándonos cada día. El segundo propósito en este orden, hermanos, es demostrar también, a través del estudio, que la mortificación del pecado es imposible sin el Espíritu Santo. Nada podemos hacer sin Él. El Espíritu Santo es el único autor suficiente de esta obra de mortificación. Todos los caminos y medios sin Él son como cosas, hermanos, como absolutamente nada, en absoluto. Aquí nos dice en Romanos 8:13, porque más por el Espíritu hacéis morir las obras ¿de qué? De la carne. Así que, hermanos, la mortificación del pecado no es algo, no es una fuerza moral. Mucha gente humanamente puede restringirse, pero la lucha contra el pecado verdaderamente
hermanos, no es de restricción, es de morir, es de matar cada día, es de no tolerarlo, hay que matarlo, pero solamente por el poder del Espíritu Santo, porque por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Así que no es obra de la fuerza de voluntad humana. Una persona con voluntad humana puede comenzar a buscar un juicio moral en su vida, una restricción moral en su vida, pero llega el momento en que no puede resistir. Así que necesitamos vivir en dependencia del Espíritu Santo. No es disciplina, no es una disciplina ascética, o sea, de abstinencia, no es de esto, ni tampoco un moralismo religioso. No se trata de esto, hermanos. Es obra sobrenatural del Espíritu Santo aplicada únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, téngalo por claro, usted no puede luchar, mortificar el pecado, hacer morir lo terrenal en su vida sin la dependencia del Espíritu Santo de Dios. No hay ninguna otra manera. Ahora, algo muy importante también en los propósitos, que podamos conectar la mortificación con la vida espiritual plena. Y eso es bien importante. El vigor, el poder y el consuelo de nuestra vida espiritual depende de la mortificación de las obras de la carne. Hermanos, una persona que le da rienda a la carne no puede tener paz, no puede tener gozo, tranquilidad, paz en su corazón. ¿Por qué? Porque estos son los efectos del pecado. Pero cuando nosotros vivimos en la lucha y en la guerra frontal contra el pecado, hermanos, así que entonces tenemos paz, tenemos gozo, tenemos libertad. Y entendiendo que la mortificación entonces no es un fin en sí mismo, sino un medio para vivir. En la medida que luchamos y peleamos contra el pecado, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos libertad. Así que, y fuerza, porque el pecado no, hermanos, el pecado no mortificado, no combatido, trae debilidad al creyente, llevándolo a perder esa comunión, esa paz y dejar de ser útil en el servicio. Cuando nosotros vivimos en constante guerra y luchando y peleando contra el pecado, es una victoria en la que vivimos. ¿Y que produce ello? Paz, gozo, libertad, fruto espiritual. Otro propósito de este estudio, hermanos, es que el estudio nos va a proveer direcciones prácticas y bíblicas para esta lucha. Déjenme decirles algunas. En esa dirección, hermanos, diagnosticar la severidad del pecado. Y el propósito es conocer al enemigo para combatirlo eficazmente. Comprender las consecuencias del pecado, hermanos. Motivar la lucha con seriedad bíblica. Convencerse de la culpa ante Dios, también reconocer el pecado. Esto nos lleva a evitar la justificación, autojustificación y el engaño. Debe llevarnos a desear fervientemente la liberación. Así que generar un anhelo santo que impulse la acción. Reconocer que la relación con el temperamento también. Identificar nuestras vulnerabilidades personales. Evitar las ocasiones que incitan al pecado también. Huir de ellas. Cortar el acceso al campo de batalla del enemigo. Hacer frente a las primeras señales del pecado. Prevenir la escalada del deseo pecaminoso. Meditar en la gloria de Dios también nos ayuda porque reorientamos los afectos hacia lo eterno. No apresurarse a consolarse, hermanos. Si falla, muchas veces la persona se apresura a ello, pero, hermanos, eso no es garantía de un arrepentimiento genuino y profundo. Y quinto, anclar, hermano, toda la lucha en la obra consumada de Cristo. Pon esa fe en Cristo Jesús para hacer morir tu pecado. La Escritura nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que su sangre es el gran remedio soberano para las almas enfermas por el pecado. Debemos vivir en dependencia de esa obra consumada de Cristo. Cristo murió por mi pecado, me santificó, me justificó, pero aún tengo luchas. Usted no se puede desanimar, hermanos, si usted falla.
Usted lo que debe reconocer, sí, he pecado contra Dios, dijo David, pequé contra Dios, el hijo pródigo contra el cielo, contra mi padre he pecado. Así que hermanos, debemos anclar nuestra lucha en la obra que Cristo terminó, en su obra, y porque Él venció la muerte, venció el pecado, le quitó la potestad, hermanos. Así que debemos vivir en dependencia de esa obra por el cual ella dijo que por esa obra no justificó y no santificó. Ahora bien, debe recordar que la mortificación no es para ganar la salvación, sino porque ya fuimos salvos. La cruz es tanto el motivo, hermanos, como el poder para matar el pecado, lo que Cristo obró en la cruz. Y nuestra unión con Cristo es la fuente de toda victoria espiritual, porque Cristo nos da el poder, Cristo nos sostiene, nos ayuda. La Escritura dice que Él nos ayuda en todas nuestras debilidades. Y algo bien importante también que hay que tener en cuenta, hermanos, es que muchas veces la gente tiene un falso concepto de la mortificación. Y la mortificación contra el pecado no es cambiar la conducta. Hermanos, mire, uno corrige a los hijos y uno quiere cambiar la conducta de los hijos. Claro, hay que esforzarnos en ello. Pero nosotros debemos hacer eso. Pero lo más importante es orar al Señor para que Dios mude sus corazones. Porque cambiar la conducta sin, hermanos, el corazón regenerado, pues, hermanos, usted no mata el pecado, simplemente lo disfraza, pero no mata. Así que, hermanos, cambiar la conducta sin tocar el corazón solamente es disfrazar el pecado. Reemplazar, hermanos, sustituir vicios, reemplazar una cosa por la otra, no es victoria. Eso es todavía ser esclavo del pecado. Yo recuerdo un señor, hablaban de Chima, unos creyentes hace muchos años, hace medio siglo, y un señor le gustaba fumar, iba a la iglesia, el evangelio, pero resulta que este señor dijo, bueno, yo para no fumar, entonces se encontraba en el campo, hay una matica que tiene, cuando se seca le prenden y tiene un huequito y el humo podías reemplazar como el cigarrillo. Entonces él hacía eso, se reemplazaba el cigarrillo por esa planta. Así que, hermanos, realmente el corazón no había sido regenerado. Un corazón no regenerado, porque esto no es obra humana, no es cambiar un vicio por otro, hermanos. Esto no es reemplazar un pecado por otro. Eso no es victoria de ninguna manera. Simplemente es un cambio de amo, pero no hay ninguna victoria, hermanos. Y también debemos entender, hermanos, que la fuerza de voluntad nuestra, hermanos, puede frenar actos, pero no transformará los deseos, porque todo está en ¿dónde? En el corazón. Necesita una fuerza y un poder que no está en nosotros, no viene de nosotros, sino que es el poder del Espíritu Santo. Y también debemos ser claros en algo, hermanos. Esto debe ser bien claro. ¿Por qué? Porque muchas veces el no entender la doctrina agobia a la gente. Hermanos, la erradicación total del pecado en la vida de un creyente no ocurrirá hasta que su cuerpo sea glorificado. O sea, hermanos, ustedes recuerdan que Cristo estaba en la cruz y aún en la cruz le decía el diablo, si eres hijo de Dios, desciende esa cruz, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿verdad? Cristo estaba al borde de la muerte y Cristo estaba siendo tentado aún en el borde de la muerte. Y yo quiero decirle algo, hermanos, todos nosotros hasta el último día sobre la faz de la tierra seremos tentados. O sea, esta lucha y esta guerra será hasta el último día de nuestra vida. Ustedes ven a Job, ven los profetas. Así que, hermanos, mientras que estemos en este cuerpo va a haber un combate, una lucha, una guerra entre el bien y el mal.
Recuerde que hay una guerra entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la carne y el espíritu, entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Belial. Hay una guerra, hermanos. Así como hay guerra cósmica entre las naciones, entre los hombres, hay una lucha con el pecado. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque hay una realidad y una lucha. Y de cada uno de nosotros debe ser consciente que esta lucha no terminará, que esta guerra no acabará hasta que nuestros cuerpos sean glorificados. Cuando seamos transformados en un cuerpo ¿qué? Glorioso. Mientras tanto, usted debe vivir, hermanos, sabiendo que esta realidad está presente en su vida todos los días. Por eso Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Así que cuando el creyente no sabe que vive que todos los días hay una guerra contra el pecado, deja de orar, deja de leer, de meditar, de congregarse, hay muchas cosas porque él no ve, él no es consciente. Pablo nos dice allí en Efesios capítulo 6, dice la palabra del Señor, porque nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre, sino con estas fuerzas, esos principados, estas potestades, hermanos, que batallan. Y Pedro dice los deseos carnales que batallan ¿contra quién? Contra el alma. Así que esto es una verdad y esto es una realidad, hermanos. Y esta batalla va a ser hasta el último día de nuestros días. Lucharemos contra el pecado, hermanos. Y ya para dar unas aplicaciones breves. Para el nuevo creyente, hermanos, debe ser llamado a no desanimarse por la lucha. Quizá le podrá parecer duro tener que enfrentar y luchar, pero esta lucha contra el pecado es una señal de vida y no de fracaso. Quien lucha contra el pecado es una señal de vida y de victoria. Quien pelea contra el pecado, hermanos, es alguien que lo está haciendo por el poder del Espíritu Santo y en dependencia del Espíritu Santo y en dependencia de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, venciendo a Satanás, venciendo el pecado y la muerte, hermanos. En Cristo vencemos. Para el creyente estancado, hermanos, la pasividad espiritual es peligrosa, supremamente peligrosa, es reactiva, ¿verdad? Así que es llamado a reactivar la dependencia del Espíritu. El creyente estancado tiene una pasividad espiritual. No hay motivación por leer, por meditar, por orar, por clamar, por congregarse, por ayunar, por decirle, Señor, ayúdame a morir a esto, por evidenciar y mirar en su vida qué es lo que necesita morir y combatirlo y pelearlo y vivir en la dependencia del Espíritu y de la obra de Cristo, hermanos. Para el líder, para el pastor, su aplicación es que debe enseñar la mortificación, hermanos, desde el Evangelio, lo que Cristo nos ha dicho y nos está diciendo, no desde el legalismo, no desde ninguna ley. Porque la gente usa la ley, muchas veces usted tiene que hacer esto y esto, ¿sí? Y entonces ponen al hombre, hermanos, a buscar y a querer hacer algo que él no puede. Él puede hacerlo en un principio, hermanos, puede tener fuerza y vocación, pero llegará el momento que no podrá ¿qué? Resistir. Y esto no es una dependencia humana, no es fuerza humana. No hay fuerza que valga, no hay fuerza humana que valga contra la lucha del pecado, sino es por el poder del Espíritu Santo, hermanos, y la obra de Cristo en la cruz. Así que el líder, el pastor debe enseñar la mortificación, no desde el legalismo, sino, hermanos, desde el Evangelio. Gloria al Señor. Y para la iglesia, pues, cada uno de nosotros debe confesar el pecado y rendirnos, animarnos unos a otros. Y como resumen ya, el propósito de esta serie es mostrar que la mortificación del pecado, hermanos, hecha por el Espíritu, mediante la fe, en unión con Cristo, no es opcional para el creyente. Esto no es si yo lo tomo, yo lo dejo, si lo tomo o lo dejo, no, hermanos. Hermanos, esta lucha es el camino bíblico hacia una vida espiritual
plena, gozosa y fructífera para la gloria de Dios. Cada creyente es un combatiente. Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Y entre ellos también tenía que pelear contra qué? Mortificar el pecado. Huye de las pasiones juveniles, ¿cierto? Ocúpate en la lectura, en la meditación, en la enseñanza, en las cosas que edifican, porque de esta manera entonces combate contra el pecado, hermanos. Así que dejamos hasta aquí esta introducción. Quería darles otras cosas importantes, pero lo dejaremos para la próxima enseñanza. Así que, hermanos, ese es el resumen. Mostrar que la mortificación del pecado es hecha por el Espíritu Santo mediante la fe en unión con Cristo, y esto no es opcional para el creyente, sino es el camino bíblico hacia una vida espiritual plena, gozosa y fructífera para la gloria de Dios, y es la vida a la cual hemos sido llamados. Sé santos porque yo soy santo. Justifícate cada día, practica la justicia y santifícate ¿qué? Cada día. Y por el Espíritu Santo haréis morir las obras ¿de qué? De la carne. Así que durante un buen tiempo, hermanos, vamos a estar trabajando esta parte de Romanos acerca de la mortificación del pecado. Es algo que cada creyente, cada uno de nosotros debe tener claro, hermanos. Y este título, quiero citarles algo. Hubo un hombre puritano, John Owen, y él hizo esta disertación, este estudio sobre la mortificación del pecado. Los puritanos se interesaban por aplicar la palabra, por vivir, por estudiarla, escudriñarla y aplicarla. Y es supremamente importante, hermanos, que nosotros podamos, si usted no puede venir por alguna razón, pueda usted seguir las enseñanzas allí por Facebook. Al menos queda como un mes registrado, y ya la hermana Andrea, que vive en Francia, desde allí ella nos está ayudando para subirlos luego, editarlos y subirlos a la plataforma de YouTube, porque ya así no los elimina. Hermanos, oremos para que Dios nos prepare nuestros corazones, nos ayude y podamos nosotros mirar y entender que esto es una verdad y una realidad, que todos tenemos que luchar contra el pecado, que si usted no está luchando contra el pecado, usted está dormido. Y ese llamado hoy ¿a qué? A despertar. El llamado es: levántate tú que duermes, levántate tú que estás entre los muertos, tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará ¿quién? Cristo. El llamado es a esto y a pelear contra el pecado remanente en nuestra vida. Recuerde que el enemigo más próximo a usted, ¿quién es? ¿Quién es el enemigo más próximo a usted? Esta carne, este cuerpo, es el enemigo. Cuídate ¿de qué? De ti mismo. Es el enemigo más cercano a nosotros, hermanos. Lo llevamos para toda parte. Así que Dios nos ayude cada día a mortificar, a combatir, a pelear, a mortificar, a matar cada día por el poder del Espíritu Santo el pecado en nuestras vidas. Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, porque tú quieres cada día edificar tu iglesia como lo prometiste, que tú mismo edificarías las puertas de tu iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Señor, edifica nuestras vidas cada día con tu verdad. Señor, haznos entender y comprender la verdad y la realidad presente de nuestras vidas. Ayúdanos a entender y comprender que el pecado está todavía presente, Señor, porque vivimos en un cuerpo que no ama las cosas eternas, celestiales, sino que vive en rebelión contra ti. Y mientras estemos en este cuerpo, debemos luchar cada día con el Espíritu, por el poder del Espíritu, para hacer morir todas las obras de la carne en nuestra vida.
Ayúdanos, Señor, cada día. Danos el poder para vencer. Danos la fe, la confianza, la paciencia y la esperanza, Señor, en ti y en tus promesas. Que podamos vivir en dependencia de tu Santo Espíritu y de la obra conquistada en la cruz del Calvario para nosotros. Sabemos que estamos en este cuerpo y fallamos muchas veces. Ayúdanos, Señor, a poder ver el pecado en nosotros, a poder dolernos por el pecado, quebrantarnos por el pecado, Señor, y humillarnos delante de ti, poderoso Dios. No tomar, bendito Rey de Gloria, el pecado superficialmente. Ayúdanos en este estudio a ver el pecado como lo es: infracción contra la ley de Dios, oposición a Dios, Señor, ira contra Dios, violencia contra Dios. Señor, ayúdanos a entender y comprender, poderoso Dios, cuánto necesitamos de ti, de tu sabiduría, de tu poder, Señor, para pelear esta buena batalla, Señor, para que cada día podamos tener mayor libertad, paz y gozo, Señor, porque tu palabra dice que no hay paz para el impío, pero para el justo, Señor, siempre, siempre habrá paz, gozo, alegría, contentamiento, Señor. Ayúdanos cada día, poderoso Dios, y permite que esta enseñanza, esta serie, edifique tu iglesia, transforme tu iglesia, Señor, y la haga más combativa, más celosa, y pueda ver el pecado como un enemigo, y podamos odiar a este enemigo, aborrecer a este enemigo, Señor, como tú nos mandas, que debemos seguir lo bueno y aborrecer lo malo. Ayúdanos, Señor, a aborrecer el pecado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre soberano de tu Hijo Jesucristo, y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos veremos el domingo con la ayuda del Señor.